Bien, hermanos, buenas noches. Todos los hermanos que están conectados, los que quizás tienen familias allí a su alrededor, les deseamos bendiciones del cielo. Amén. Y así, hermano, quiero invitarles a leer unos textos muy conocidos en las Escrituras y que son de mucha ayuda para cada uno de nosotros. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 20 y el versículo 11 en adelante. El Evangelio de Juan, el capítulo 20, el versículo 11 en adelante. Y quisiera que pensáramos acerca de el amor del creyente para con el Señor Jesucristo. Y yo lo he titulado, El amor no mide el costo. Amén. Si ya lo tenemos, Amén. nos dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén. De veras, hermanos, quisiera que pensáramos acerca del amor de esta mujer para con el Señor Jesucristo. Y de igual manera, yo creo que cada uno de nosotros también debería de ser ese mismo amor para con nuestro amado Señor. Dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Aquí encontramos a esta mujer llorando, dice, ella estaba afuera y en el sepulcro, y ella solo había una persona que le interesaba, que era el Señor Jesucristo. Podemos darnos cuenta por lo que la Biblia nos enseña que los demás discípulos se habían ido para su casa. Dice que vino Pedro, vino Juan, miraron, dice, todo allí el sepulcro, se bajaron a ver y luego se fueron para su casa. Pero María, dice, estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pongámonos en el lugar de María. Cuando un familiar, como cuando un ser querido parte de este mundo y que para nosotros es una persona que ha sido en realidad muy buena y le recordamos como familia, pero también por su gesto de amabilidad, de veras que eso duele bastante. Y es lo que en realidad podemos darnos cuenta. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Me imagino a esta mujer
sintiendo la separación del Señor Jesucristo. El Señor había sido sepultado allí y ahora ella está, dice, fuera llorando, pero con aquella esperanza de que ella quería ver al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya había resucitado, pero dice que esta mujer estaba ahí llorando y se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Algo maravilloso que nosotros vemos, dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Lo que nosotros vemos es que cuando María se inclinó para ver dentro el sepulcro donde el Señor había sido puesto, dice que miró dos ángeles con vestiduras blancas. Lo que nosotros vemos en esta mujer es que a ella no le causa ninguna sorpresa. Imagínese uno de nosotros quizás en un cementerio con esa gana de poder ver a nuestro ser querido, o vámonos al tiempo de ella, ver al Señor Jesucristo. Pero dice que mira dos ángeles con vestiduras blancas, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ahora ella no le toma ninguna sorpresa ver a estos ángeles. Quizás para nosotros hubiera sido un susto en realidad ver a personas allí dentro donde el cuerpo del Señor Jesucristo había sido puesto. Pero a ella no le causa ningún miedo, ningún temor. ¿Sabe por qué? Porque a ella solo le interesaba una persona y era el Señor Jesucristo. Y ahora dice que vio a dos ángeles con vestiduras blancas y ahora ellos le hacen una pregunta a María. Dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Podemos darnos cuenta entonces cuánto amaba esta mujer al Señor Jesucristo. Ninguna cosa que ella podía ver allí causaba sorpresa en ella porque solo le interesaba una persona. ¿Y sabe por qué en realidad esta mujer le interesaba tanto el Señor Jesucristo? Bueno, es que ella tuvo esos momentos cercanos en realidad con Él. Ella había sido perdonada como hemos sido perdonados cada uno de nosotros. Pero el amor de esta mujer para con el Señor Jesucristo era mucho más. Lo que podemos darnos cuenta. Miremos lo que nos dice Lucas, el capítulo 7 y el versículo 47, para que tengamos una mejor idea. Lucas, el capítulo 7 y el versículo 47. Dice el versículo 47 de Lucas 7. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esto es en realidad lo que esta mujer amaba tanto al Señor Jesucristo. Sus pecados habían sido perdonados y de esa manera amaba tanto al Señor que no quería separarse de él. Mire lo que nos dice el capítulo 8 del mismo libro de Lucas. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades,
María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y sigue el versículo 3 de otras mujeres más que estaban allí. Pero estamos viendo el caso de María. ¿Por qué amaba tanto al Señor Jesucristo? Sus pecados habían sido perdonados. Dice el versículo 2 del capítulo 8 de Lucas que de esa María Magdalena habían salido 7 demonios. El Señor Jesucristo había sanado a esta mujer. Y es por eso que ella amaba tanto a su Señor, que para ella fue lo más triste en realidad, la muerte del Señor Jesucristo, aun cuando tenía esa esperanza. Y es lo que en realidad me gusta personalmente lo que dice el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Hermanos, es algo maravilloso en realidad cuando nosotros vemos en las escrituras los ejemplos de personas que tenemos allí para que nosotros de la misma manera también amemos al Señor Jesucristo. Si hemos sido perdonados, si nuestros pecados han sido perdonados, el Señor Jesucristo, ¿cuánto le costó en realidad para darme el perdón de mis pecados, para darme la salvación y la vida eterna? Bueno, la Biblia nos enseña que Él fue hasta aquel lugar de juicio, donde la Biblia dice que allí fue torturado, donde Él cargando su cruz salió, dice, al lugar de la calavera, donde allí fue crucificado, derramó su sangre. Dice la Biblia que fue bajado de aquella cruz, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿No cree usted que es suficiente para que nosotros seamos agradecidos con el Señor? ¿No cree usted que es mucho más que suficiente lo que el Señor ha hecho para con cada uno de nosotros? Es por eso que esta mujer amaba tanto al Señor. Y ahora dice el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. O sea que ella, cuando en realidad los ángeles le dicen que el Señor Jesucristo ya no está allí, dice que ella se volvió, o sea, se dio la vuelta como para distraerse, como para buscar el camino hacia su casa. Dice el versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Bueno, quizás el Señor mismo había velado los ojos de María para que no le reconociese. O quizás tal vez como la Biblia nos enseña, dice que era aún muy oscuro cuando ella fue al sepulcro. Entonces era posible que tal vez todavía estaba con neblina la mañana o era todavía de noche, estaba oscuro, no había aparecido el sol. Pero hay otra posibilidad también. Podía ser que de tanto llorar, quizás sus ojos estaban inundados de lágrimas y ella no podía ver con claridad la persona del Señor Jesucristo. Dice, mas no sabía que era Jesús. Dice el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Miramos en realidad lo que, hasta dónde el amor está dispuesto a hacer por otra persona. Y en este caso por el Señor Jesucristo. Dice el versículo, Jesús le dijo, mujer. La palabra mujer era un título de respeto que se le daba a las personas en ese entonces. Dice y le hace la pregunta, ¿por qué lloras?
¿a quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, o sea, el hombre que arreglaba y limpiaba el huerto, le dijo, Señor. Aquí la palabra Señor es una palabra de respeto también para un hombre. No, ella no está hablando con el Señor Jesucristo. Ella le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Algo maravilloso que nosotros vemos es lo que esta mujer está dispuesta a hacer. O sea, lo que el amor está dispuesto a hacer, hermanos, es con aquella persona que ha creído de verdad en el Señor Jesucristo. Imaginémonos esta mujer hallando el cuerpo del Señor Jesucristo y cargándolo. Ella dice, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Ella estaba dispuesta a cargar ese cuerpo hasta donde fuera posible, según amaba a su Señor. Pero vemos el versículo 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Qué maravilloso de veras ese momento cuando María ni siquiera se imagina que está hablando con el Señor Jesucristo. Y notemos en realidad en el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Bueno, en la vida anterior del Señor Jesucristo en vida, nunca había tratado a María de esa manera, diciéndole mujer, aunque era una palabra de respeto, pero él siempre la llamaba por su nombre, María. Pero ahora dice el versículo 16, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Miremos que cuando el Señor Jesucristo la llama por su nombre, ella de inmediato reconoce esa voz del Señor Jesucristo. Y ella le dice, maestro. Algo maravilloso que nosotros vemos en realidad, ese momento tan especial que vivió María allí cuando el Señor Jesucristo la llama por su nombre. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, mi gran maestro. Ahora dice el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Algo maravilloso que nosotros vemos, dice el 17, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Parece que cuando el Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos y se encuentra allí en aquel huerto donde María le buscaba, ahora él dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Parece entonces que María no podía tocar al Señor Jesucristo, pero en realidad no es esto lo que el Señor Jesucristo está diciendo. En otras palabras, el Señor Jesucristo le dice a María, María, no te aferres a mí al estar abrazando mis pies aquí, al estar tocándome, porque hay algo más importante que hacer. O sea, el Señor Jesucristo cuando le dice no me toques, no es que no se dejó tocar. María sin duda alguna cayó al suelo abrazando sus pies. Y el Señor Jesucristo está mirando y quizás largo momento María estuvo allí acariciando los pies del Señor Jesucristo.
Pero dice el Señor Jesucristo, cuando Él dice, no me toques, en otras palabras le dice, María, en vez de que estés aquí abrazándome los pies, adorándome, es mejor que vayas a dar las nuevas a mis discípulos para que ellos se den cuenta también de que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y ahora podemos darnos cuenta lo que dice allí. Miremos Mateo 28:9. Lo que nos dice que el Señor Jesucristo, ellas pudieron abrazar sus pies. Mateo 28:9. 28:9 nos dice, y aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí podemos darnos cuenta entonces que cuando el Señor Jesucristo dice no me toques, no es que Él está totalmente delicado, o sea que no quiere que lo toquen en realidad. En otras palabras, lo que dijimos anterior, es mejor ir a dar esa buena nueva de que me has hallado, María, en vez de que estés aquí tanto tiempo. Era bueno para María estar allí, pero algo maravilloso que nosotros vemos es cuando el Señor Jesucristo le dice en el versículo 16, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, maestro. Ahora ella estaba pensando en el Señor Jesucristo como aquel mismo hombre que en realidad había conocido antes, con aquel que disfrutaba aquellos momentos. Y ella quiere estar apegada allí a sus pies, ella quiere estarle adorando a él. Pero Jesús le dice que es más importante ir a dar las nuevas a los discípulos. Y ahora le dice María, ahora tienes que conocerme de otra forma. María estaba pensando ver al Señor Jesucristo tal como lo conocía antes de morir. Pero ahora el Señor Jesucristo ha resucitado con un cuerpo glorificado. Y ahora era posible que por eso María no le podía reconocer. Miremos lo que dice 2 Corintios 5:16. 2 Corintios la carta 2 Corintios capítulo 5, el versículo 16 nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilloso lo que el Señor le dice a María. O sea, en otras palabras, el Señor le dice a María, María, si tú me conociste cuando estaba en vida antes de morir, ahora tengo un cuerpo glorificado. Ahora tengo un cuerpo en realidad que tú no conoces. Y aún dice el apóstol Pablo, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora lo conocemos como el Dios eterno, el que está a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Dice el versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María obedeció el mandato del Señor Jesucristo. Y es el mandato que tenemos cada uno de nosotros.
Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Hermanos, esto es lo que en realidad podemos darnos cuenta, que el amor no mide el costo. ¿A dónde tenemos que ir para anunciar de que el Señor Jesucristo ha resucitado? ¿Dónde tenemos que ir para predicarle a las personas el evangelio de salvación? No importa dónde el Señor nos mande. Obedezcamos el mandato de ir y predicar el evangelio. De esta manera lo hizo María Magdalena. Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. No debemos de confundir en realidad la doctrina que tenemos en la Biblia. En estos versículos se basan muchas sectas religiosas o iglesias de otras denominaciones para que la mujer predique, para que la mujer haga muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo aquí está nada más dando una orden a María, o sea, vaya a sus discípulos. No le dijo que fuera a predicar el evangelio a la gente que no conocía al Señor. La envió a dar las nuevas a los discípulos, a los creyentes, a aquellos que estaban reunidos en un cuarto cerrado, dice la Biblia, por miedo a los judíos. A ellos les mandó que fuera a dar las nuevas. Pero hoy en día el Señor Jesucristo nos ha encomendado a nosotros también el predicar el evangelio a toda criatura. Es por eso que podemos darnos cuenta entonces del amor que esta mujer tenía para con el Señor. Hagámonos la pregunta nosotros entonces, ¿cuánto amamos al Señor Jesucristo? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar el precio de nuestra salvación por el amor del Señor Jesucristo? Hermanos, que el Señor nos ayude para que de igual manera como María tengamos la misma valentía y nos importe tanto la vida del Señor para poder de veras descubrir en su palabra un devocional de podernos deleitar en su palabra y vivir una vida para glorificar su nombre. Que el Señor nos bendiga con su palabra.